Está claro. Buenos días, jóvenes del grupo de 8AE del sistema escolarizado. Bienvenidos a este nuevo cuatrimestre a nuestra Universidad Maya. Voy a ser su profesor de Derecho Agrario durante este módulo que comprende enero, febrero, enero y parte de febrero de 2021. La clase de hoy, martes 12 de enero de 2020, es nuestra primera clase del módulo. Vamos a dar inicio con lo que es la introducción al estudio del derecho agrario. Es una materia muy bonita, muy práctica y muy de moda, sobre todo que está relacionada con muchas ciencias, como van a ver en el transcurso de la clase, pero también está estrechamente relacionada con la historia. Les digo esto porque pues, todas las ciencias están relacionadas con la historia. Todo es historia. Mientras exista el tiempo, va a haber historia en nuestras vidas. Si hablamos qué hicimos ayer, es historia. Si hablamos qué hicimos en la madrugada o en la mañana, si ya es pasado, es historia. Y para poder comprender también cómo nace nuestra materia, es también objeto de la historia explicar los orígenes de nuestra materia. Vamos a ver, digo, lo que es la cuestión del derecho agrario mexicano, pues como una introducción a cómo estaba la cuestión en Europa respecto a las conquistas, cómo llegaron los españoles, pues ya vieron que nos conquistaron, y cómo estaba la cuestión con las culturas, la cuestión de la tenencia de la tierra. Hasta el día de hoy estamos hablando del 12 de enero de 2021, el problema de la tenencia de la tierra no ha sido resuelta del todo. Los gobiernos no le han querido invertir al campo porque es poco rentable según piensan ellos. Esto ha motivado que mucha gente del campo venga a las ciudades a buscar nuevas oportunidades para poder subsistir. Ya ven que es mi estilo recomendar para que ustedes tengan un panorama de cómo es la situación según la materia que yo dé. En nuestro caso, les recomiendo que busquen en YouTube la película El Mil Usos de Héctor Suárez, una película de 1980-81 que refleja claramente cómo es la situación del campesino que se va a vivir a la ciudad. En aquel entonces, el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y es una película que mezcla la realidad social que se está viviendo, bueno, desde esa época y hasta ahora. La realidad social con un poco de comicidad por parte de Héctor Suárez, pero va a incurrir en algunas circunstancias de, pues es un campesino que llega a la ciudad, es un campesino que no sabe leer ni escribir, es un campesino ignorante, y les va a dar risa algunas situaciones en las que se ve involucrado, pero van a ver cómo sufre. Y esa es la realidad. Y en aquella época todavía vivían algunos grandes actores, como es Roberto Caniel. Él hace creo que era agente del Ministerio Público o después, no me acuerdo. Les voy a decir nada más un adelantito. A este Mil Usos lo meten a la cárcel y resulta ser que pues como ahí sintió que tenía sus comidas, lo que se llama ranchos,
Pues ya tenía trabajo, y vendía refrescos, tortas, hasta otras cosas este, no muy legales. Pues él tenía sus ingresitos y sentía que ahí ya había resuelto su situación, el vivir en la cárcel. Incluso cuando viene su libertad, no se quiere ir. Se vuelve empiezan a perseguir para que lo agarren y tienen que sacar de la cárcel. Pero fíjense la mentalidad por buscar que, digo, la cárcel no, sí es cierto, hay personas que ahí trabajan para poder subsistir mientras compurgan su pena, pero no es para que te quedes a vivir, al menos que tengas una sentencia muy alta. Pero sí les recomiendo la de el Milusos. Hay el Milusos 1 y hay el Milusos 2. Esta Milusos 1 es de lo que vamos a hablar, del campesino que se va a vivir a la gran ciudad buscando nuevas oportunidades. La 2 es del campesino, ahora que se va a los Estados Unidos como mojado, como ilegal, a buscar también oportunidades de vida, pues que no encuentra en su país. O sea, en primer lugar, abandona el campo. Se va a la ciudad, no encuentra nada, bueno, sigue abandonando el campo y se va al país del norte a buscar, repito, nuevas oportunidades de vida y también a sufrir y no las encuentra porque, pues, no les quiero, como dice este actor, como dice la chaviza, ¿no? No les quiero spoilear la película, pero sí es importante que la vean y porque esa película se hizo también con un claro mensaje. Fue criticada porque decían, bueno, la ponen en la ciudad, en los cines de la ciudad y lo vemos los que vivimos en la ciudad. Eso lo deben de poner o proyectar en los pueblos, en las zonas rurales, para que el campesino haga conciencia de lo que le espera si se va para allá. Pero también hay que entender al campesino. Tiene sus tierras, pero si no hay dinero para poder comprar maíz, la maquinaria para poder cultivar y cosechar, pues está amarrado de manos. Si tiene familia, normalmente los campesinos de familias son numerosas, pues tienen que salir a buscar sus oportunidades de subsistencia. Y se topa como con el tiempo ese de la película. Al final de la película, Roberto Cañedo da su mensaje a los que estamos presenciando la película respecto a campesinos. Se dirige más que nada al campesino. Por eso es que esa película la debería de proyectar en las zonas rurales. Bueno, vamos a dar inicio con nuestra materia, el derecho agrario. No pierdan de vista la palabra agrario. Cuando hablamos de agrario, estamos hablando de ¿qué? De la palabra que tiene su raíz en ager, que significa campo. El derecho agrario, como parte de la rama jurídica de las ciencias sociales, es una materia en constante transformación, entre otras porque a partir de la modificación al artículo 27 constitucional, de esa reforma, desde la perspectiva oficial, se subraya la certeza jurídica de la propiedad rústica como un logro importante. Una reforma constitucional muy importante, ese artículo 27 de nuestra Constitución Federal, en el año de 1992, cuando era presidente Carlos Salinas de Gortari. En el 92, es más, la ley agraria actual es de 1992, la que actualmente rige todas las cuestiones jurídicas del campo. El término agrario, vamos a ver su origen. El término agrario y su incidencia en el derecho agrario, en ese sentido, ubica el origen de la palabra en el vocablo latín agrarius, que deriva de ager, ya lo que les decía al principio, que es campo.
y por lo tanto comprendería todo lo que tenga que ver con el campo. Sin embargo, es una categoría demasiado amplia y no puede abarcar todo lo relativo al contexto y sus diversas actividades económicas. Por esa razón, el derecho agrario no tendría competencia para regularlo todo. El origen del derecho agrario surge a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. ¿Qué quiere decir esto? Finales de los 1800 y principios de los 1900, para que se ubiquen en el siglo XIX, siglo XX. Y esto nace, el origen tiene su motivo por la confluencia de diversos factores, como son los económicos, sociales, jurídicos, políticos, ideológicos, incluyendo hasta los culturales. Con exactitud, podemos decir, en esta materia, como rama de la ciencia del derecho, adquirió una configuración muy propia y, ojo, además autónoma, a raíz de la consagración de las garantías constitucionales de tipo social. Acuérdense que hay la división de garantías sociales y una de ellas, la clasificación de las garantías y un grupo de ellas es lo que se conoce como garantías sociales. De ahí viene lo que es el derecho agrario, que está contenido en el artículo 27, como se mencionó anteriormente, de nuestra Constitución Federal, como consecuencia del constituyente del año de 1917. Por eso que la Constitución actual que nos rige era de 1917, en la época de don Venustiano Carranza, cuando era presidente. Ha sufrido muchas reformas, modificaciones, pero es la actual. La anterior, acuérdense, que fue la de 1857, que era muy radical, era en la época de Benito Juárez. Más atrás tenemos la centralista, cuando entró Antonio López de Santana como presidente 11 veces, pero ojo, les digo como una aportación cultural, 11 veces estuvo de presidente Antonio López de Santa Anna, pero realmente, tiempo efectivo como presidente fueron 6 años. No está como la misma situación de Porfirio Díaz Mori, que estuvo un poquito más de 30 años de poder, sí, es un dictador. Hizo mucho por México, pero había que analizar su situación porque se avanzó el país, hubo modernidad, pero hubo una marcada diferencia de clases sociales, de esclavitud. Por eso, desde 1840 y pico, se había dado la guerra de castas y no se podía sofocar fácilmente. ¿Por qué creen que nace el Estado de Quintana Roo? El Estado de Quintana Roo primero fue territorio. El territorio fue creado por Porfirio Díaz en 1902 porque Yucatán, está la península de Yucatán, como pueden ustedes ver, ya le habían quitado un pedazo de su territorio, si lo vemos así, una parte de su territorio, para crear el estado de Campeche en 1863, en la época de Benito Juárez. Bueno, ahora le quitan otra parte para crear el territorio de Quintana Roo en 1900, para crear el territorio de Quintana Roo en 1902, porque Yucatán no se daba abasto por la guerra que había con los mayas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La federación se hace cargo del problema, pero en el territorio de Quintana Roo, los gobernadores eran enviados por el presidente. ¿Qué es lo que pasa? A mediados de la Revolución Mexicana, 1913, 14, 15 aproximadamente, desaparece el territorio de Quintana Roo. Se reparte la mitad del territorio para Yucatán, de Carrillo Puerto hacia Cancún,
no había Cancún, lógicamente. Y de Cabello Puerto hacia el sur para Campeche. ¿Qué pasó con esto? Pues la gente que ya estaba viviendo con sus familias y todo en el territorio de Quintana Roo, pues no estuvieron muy conformes y a raíz de esto nace un comité que se llamaba Pro Territorio, Regrese del Territorio. Y fue hasta, podemos decir, casi 20 años después aproximadamente, hasta que Lázaro Cárdenas llegó al poder como presidente de la República y como promesa de su campaña, les ofreció a los quintanarroenses regresarles el territorio, o sea, que vuelva a ser territorio mexicano. ¿Qué pasa? Bueno, cumple Lázaro Cárdenas, por eso ven ustedes cuando se están en la carretera libre hacia Mérida, cuando pasa lo que es la desviación para viajar a Canquín, es el municipio de Lázaro Cárdenas, y hay una estatua en su honor, en esta donde está la gasolinera, a la izquierda, está la estatua de Lázaro Cárdenas, en general Lázaro Cárdenas. Bueno, ¿y qué pasa desde aproximadamente en 1935 hasta 1974? El territorio se erige como Estado. Ya quedamos como una entidad soberana dentro del Pacto Federal, que es la República. Y desde entonces, desde el 8 de octubre de 1974 hasta la fecha, somos un Estado. Y cuando se elige Estado, ya empieza entonces nosotros, la gente, los nicaragüenses, a decidir quiénes nos van a gobernar, y tenemos nuestro primer gobernador constitucional derivado de elecciones internas, así estatales, a don Jesús Martínez. Para el periodo 1975-1908. El segundo gobernador fue el licenciado Pedro Joaquín Caldwell, del 81 al 87. El tercero fue el doctor Miguel Borges Martín, del 87 al 93. Del 93 al 99, el ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid. Del 99 al 2005, el licenciado Joaquín Méndez Díaz. Del 2005 al 2011, el licenciado Félix Arturo Canto. Y del 2011 al 2016, el señor Borges, el licenciado Borges. Y en la actualidad, el contador, licenciado contador, el actual gobernador, don Carlos Joaquín González, que debe de concluir su periodo en 2022, o sea, dentro de un año. Por lo tanto, este año es electoral por la cuestión de la renovación de las presidencias municipales y de las diputaciones generales del Estado. Y el próximo año vamos a tener también otro año electoral, porque son las elecciones para gobernar. Entonces, estamos viendo como, ahora las noticias, estamos en un año electoral, las campañas deben arrancar lo que es en abril. Van a tener abril y mayo, y todas las elecciones son ya los tiempos son más cortos para las campañas. Bueno, les mencionaba el artículo 27 constitucional, no lo pierdan de vista porque es fundamento sobre todo de la propiedad, y ahí se contempla la cuestión agraria. De acuerdo a los artículos constitucionales, lo que es el 27 y el artículo 4, el artículo 27 establece el fin del latifundismo. ¿Qué es el latifundismo? Es el acaparamiento de extensiones muy grandes de tierras. Una persona que dice que es latifundista es porque tiene enormes cantidades, extensiones de tierra. Eso se ha estado combatiendo para que pueda haber un justo reparto de la tierra, que era lo que incluso peleaba Emiliano Zapata. Este precepto ha sufrido
más de 15 reformas a lo largo de su vigencia, de las cuales la del 6 de enero de 1992 es una de las más importantes, ya que ha reconfigurado la cuestión agraria del país. En función del artículo 27 constitucional, se deben precisar los alcances y límites del derecho agrario, y si bien en el texto se abordan temas de diversa índole, el que más nos interesa y se refiere es a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y las demás actividades económicas complementarias en el medio rural. Pero también el artículo 27 regula también temas diversos como el agua, o la ley de aguas, la de recursos naturales como los minerales, la ley de minería, pero de ninguna manera forman parte del derecho agrario. Por su parte, el artículo 4 constitucional, el 4, se constituye como un elemento básico de la regulación agraria, con la adición que se efectuó a su primer párrafo el 18 de enero de 1992, por la que se reconoce la configuración pluricultural de nuestra nación, sustentada originalmente en sus pueblos indios. Establece el deber de proteger y promover su desarrollo y garantiza su efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, respetando sus prácticas y costumbres jurídicas en los juicios y procedimientos agrarios en los que sean parte. En el citado artículo 4, párrafo primero, se establecen como garantías para los pueblos indígenas, inciso A, la protección y promoción del desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social. En el inciso B, su efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. Inciso C, tomar en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los juicios y procedimientos agrarios en los que estos sean parte. Esto es muy importante que tomen en cuenta, es de que se les consideraba y se les iba a respetar sus costumbres y tradiciones, incluso su manera jurídica de llevar a cabo la solución de sus problemas, pero no podían apartarse de lo que es el pacto. O sea, los grupos forman parte también de la República, de lo que es la población en general, pero se les va a respetar lo que son sus costumbres. Acuérdense que a los 2 años después de esta reforma, estalló el problema de Chiapas, el levantamiento armado de Chiapas, de aquel entonces el comandante Marcos, en el 94. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Que vamos viendo el estudio de esta reforma del 27 y del 4 respecto al derecho agrario. ¿Alguna pregunta, Diego, Natalie, Santiago, Alejandro y García Quintal? ¿Alguna pregunta para que... No, Lick, ninguna pregunta por No, el Lick, puede momento. continuar. Por Gracias. mi parte igual todo bien, profe. Perfecto. Miren, les voy a decir, la primera actividad de nuestro módulo, de esta primera semana, pues es un cuestionario, como ustedes ya saben, que es de 10 preguntas. Para contestar el cuestionario, ya tienen también su síntesis de esta semana, que son los temas que estamos abordando en esta clase. Hay que leer la síntesis, hay que leer los primeros 40 artículos de la ley agraria, son 200 artículos en total. Vamos a ir viendo lo que son 40 artículos por clase, 4 por 5, 20, serían los 200 artículos de la ley agraria, y aparte tienen un glosario que encontré en internet, que es de pura terminología jurídica. ¿No entienden ustedes algún precepto agrario? Pueden ir al glosario y ahí les da su definición o su explicación en qué consiste. Es como que tengan un diccionario. ¿A qué me refiero? El diccionario es muy importante que tuvieran a la mano un Larousse. Por cualquier palabra que no puedan entender, pues ahí tienen el diccionario a la mano. Cuando están leyendo un libro, están leyendo un artículo, una revista,
que hay alguna palabra que no les deja claro la idea de lo que están leyendo, bueno, ahí tienen ahí el diccionario Larousse. Veamos que sea uno actualizado. Pero aparte, el Larousse no trae pues todo lo que vemos en todas las carreras. Ahora, un diccionario jurídico, pues bueno, va a haber la terminología jurídica, pero un glosario, que es prácticamente un compendio de la terminología jurídica, de los conceptos jurídicos que se utilizan en nuestra materia, ahí lo tienen. Y tienen que leer de los conceptos que sean de la letra a la letra C. Entonces, ¿qué van a estudiar? La síntesis, los primeros 40 artículos que incluso están impresos en la síntesis, o si quieren, tienen también en plataforma la ley agraria, la de 1992, que es la que, con las reformas que ha tenido todo. Y aparte, el glosario. Todo eso ya está en plataforma. Tienen, como pueden ustedes apreciar en esta semana y en las posteriores, lecturas sugeridas. Tienen un video de apoyo que pueden ustedes ver que les explica sobre los temas que estamos viendo esta semana. Tenemos imágenes con conceptos, con definiciones también en la plataforma. Tienen su síntesis, tienen sus leyes aplicables, que es la Constitución Federal actualizada y la Ley Agraria actualizada. Tienen su glosario, tienen su síntesis, o sea, ya tienen todo para estudiar y en un ratito van a tener los videos de esta clase también en plataforma para que los que gusten volver a ver la clase lo puedan hacer y aquella persona que no pudo entrar a clase o estar en este momento en el Zoom pueda volverlos a ver y así vamos saliendo adelante y se va entendiendo por el tema. Y si aún en este caso también tienen aparte un gran apoyo con la biblioteca virtual de la universidad, que pueden ustedes ingresar para buscar algún libro. Quiero hablar de un libro que hable sobre cómo era la tenencia de la tierra en la época de los aztecas. Bueno, entran a la biblioteca virtual y ahí pueden encontrar un libro y pueden leer sobre el tema y así van ampliando. Nada más, ustedes tomen en cuenta esto. Por la situación que estamos viviendo por la pandemia, las medidas que tuvimos de la sana distancia y las de higiene, pues tenemos que estar trabajando virtualmente y la clase pues me permite nada más estar con ustedes 2 horas. Pero todo el tiempo que queda, pues lo tienen que dedicar también, sí es cierto, ustedes no trabajan, tienen sus actividades, pero tienen que hacer un tiempo para estar estudiando cada una de las materias de su carrera. En este caso, yo les pido que dediquen un tiempo para que vayan estudiando sobre los temas que vamos a ir viendo en clase y el derecho agrario. Tienen, les repito, todo a la mano. La biblioteca virtual, lecturas sugeridas, el video de apoyo, tienen las leyes actualizadas, tienen una síntesis, que viene siendo como una guía de apoyo de todo lo que les estoy explicando de manera sintetizada. Tienen ya también un glosario. Ese glosario lo pueden ustedes imprimir y les va a servir en lo futuro para los que se dediquen al derecho agrario, o si en el futuro van a ser maestros también de derecho agrario, pues también les puede servir. Es un glosario muy interesante y muy completo que encontré y que voy a subir también al grupo. A los grupos, pues les doy a los 3 grupos de octavo de derecho agrario y les va a servir. Maestro, que no entiendo qué es tal palabra rústico o ejidal. Independientemente que lo vemos en clase, si ustedes quieren adelantarse, y por eso les estoy marcando que para contestar el cuestionario, también, aparte de los 40 artículos y su síntesis, que lean los conceptos de los que vienen de la letra A a la letra C.
ya iremos avanzando para que vayan ustedes entendiendo, porque cuando lean la ley agraria, como hay conceptos agrarios, que sepan ustedes a qué se refiere cada uno de ellos. Ya saben de qué se trata. Cuando leen el artículo, aparentemente ustedes pensarán, 200 artículos es mucho. No, si lo ven, no, no es mucho. Nos quedan ahorita todavía 5 minutitos más de este video. Lo que vamos a hacer cuando corte, esperan solo 5 minutitos, 5 minutos para efecto de volverse a conectar y continuamos para ir aprovechando lo más que se pueda en estas 2 horas de este Zoom y yo pueda empezar a convertir la grabación en video, sigo la clase y cuando me marque que ya se convirtió en video, yo lo guardo en mi archivo y así lo hacemos con el segundo video y ya en el tercero pues ya me despido de ustedes, terminamos la clase y es el último video que se va a convertir. Ya cuando tenga los 3, los subo a YouTube y copio los links y se los pongo en plataforma. Entonces, jóvenes, buscable, tienen todo en plataforma para estudiar. Y aquí estoy yo por alguna duda que tengan y está además la plataforma por si quieren dejar alguna duda al respecto de los temas que estamos viendo. Bueno, ya vimos de qué trata el artículo 4 constitucional, los conceptos de derecho agrario. ¿Qué debemos de entender por derecho agrario desde un punto de vista conceptual? O sea, buscando la definición. Hay una diversidad de conceptos, definiciones sobre el derecho agrario que dan también varios autores, juristas, que estudian esta materia. Yo he encontrado uno muy interesante, muy completo, respecto a los temas que abarca el derecho agrario. Ese del maestro Rodríguez Román, que dice, el derecho agrario es un sistema de normas con principios, valores, doctrina y jurisprudencia que regula la propiedad rústica y la tenencia de la tierra en sus diversas modalidades, agrícolas, ganaderas y forestales. Con el principio teleológico de brindar seguridad jurídica, asegurando la función social de sus beneficiarios. ¿Por qué el término teleológico? Es una palabra filosófica, porque el derecho agrario busca, como dice, brindar seguridad jurídica. La seguridad jurídica que se brinda, si ustedes se dan cuenta, es una seguridad a futuro, en cuanto si van a realizar una operación de una cuestión agraria, que sepan que están teniendo la certeza que no van a tener algún problema legal a futuro. Esa es la certeza jurídica que podíamos considerar como este principio teleológico. Bueno. En esa definición se introducen los aspectos económicos que toda actividad implica. De la misma manera se reconocen las diversas formas de tenencia de la tierra consideradas en el artículo 93 de la ley agraria. Y esto es lo que nos dice el maestro Rodríguez Román. Bueno, hay una relación muy estrecha que ustedes ya se habrán dado cuenta, que es el derecho agrario con el derecho ambiental. Ellos dos sumados han nacido lo que es el derecho agroambiental. Porque si ustedes se dan cuenta, todas las cuestiones del campo, estamos hablando, si hablamos del campo, estamos hablando del medio ambiente. Y al hablar del medio ambiente, estamos hablando de derecho ambiental. Entonces, esa estrecha relación que tiene el derecho agrario con el derecho ambiental es lo que ha dado nacimiento a lo que es el derecho agroambiental. Ustedes se dan cuenta que si el campo, la cuestión forestal, la cuestión agropecuaria, todo es medio ambiente. Y lo que se busca
es mantener el equilibrio ecológico en las cuestiones agrarias. Acuérdense, si un campesino queda erosionado por alguna cuestión su tierra, ya no se puede cultivar. Entonces se afectó el equilibrio ecológico al erosionarse esa superficie de terreno donde iba a cultivar. Y ahí por eso ven que esa derecho agrario y derecho ambiental da lugar a derecho agroambiental. Bueno, ya nos queda menos de un minuto, a 5 minutos, les volvemos a conectar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y les recuerdo lo de su asistencia, traten de ponerla 10, 5 horas de Cancún, porque estamos adelantados a una hora de Chiapas. 10, 5, entren, ponen guardar, busquen su nombre, ponen asistencia y guardar, para que ya estén registrados. Nos volvemos a conectar, jóvenes. Gracias.